Olam 7, Televisión Internacional, presenta su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Yo a ustedes les diga, si de este lugar hasta aquí va a ser el atrio o el patio, va a medir lo que yo les diga, dice el Señor. ¿Saben qué significa eso? Dios es un Dios de orden. Amén. A Dios no le gusta el desorden. Es que hacerla como vos querás, Moisés. Ponerle los colores que vos querás, poner el instrumento como querás, la altura del instrumento que yo te diga, ponerlo como vos querás, el arca del testimonio como vos querás. Vos toma la decisión. No, le dice el Señor, lo vas a hacer como yo diga. A Dios le gusta el orden, hermano. Y disculpen que voy a decir esto, pero hasta el orden en su hogar es visto correctamente por Dios. Es que este es el cuarto, y en el cuarto usted tiene los platos y tiene... Eso no es orden. ¿Saben que hay un comentario, hermano Juan, que dice que el carácter se forma en los pequeños detalles? En los pequeños detalles. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer una chinela en la cocina? ¿Comprenden lo que quiero decir? A Dios le gusta el orden. En los detalles más específicos, le gusta el orden. Qué triste llegar a la iglesia y ver que están los hermanos ahí y alguien saca cualquier cosa y lo tira ahí. No, hermano. El orden es de Dios. Amén. El orden es de Dios. ¿Dónde tiene usted guardaditos sus libros? Ordenadito. Qué bonito es eso. ¿Le gusta a Dios el orden? Hay cosas que se aprenden. Doblar la ropa se aprende. La ropita doblada en un solo lugar se aprende. ¿Saben que yo llegué? No voy a decir el nombre porque lo pueden conocer. Pero yo visité a un hermano un día que me invitó. Pastor, a la casa. Ya no lo hace, sí, gracias a Dios. Y entonces llego, me dice, bueno, pastor, espérese, disculpe, voy a quitar esta ropita que está aquí en una silla, para que se siente. Está bien, quita la ropa y la pone en un lugar. Yo me siento y está una mesita. Bueno, traigan para que coma el pastor. Pero permítame, pastor, voy a quitar esta ropita de la mesa. Y quita la ropita de la mesa. Hermanos, todos tienen un lugar, ¿de acuerdo? A Dios le gusta el orden, amén. Dios disfruta el orden. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, me van a edificar un altar, me van a edificar un santuario, pero el santuario, número 1, se va a hacer de las mejores ofrendas del pueblo, amén. Y número 2, va a tener medidas específicas que yo te voy a decir. No hagas cualquier cosa, lo vas a hacer específico. Y miren qué tremendo. Dice la Biblia que le dijo, y no voy a usar la Biblia, solo lo voy a mencionar. Si usted lee el capítulo 25 de Éxodo, se va a dar cuenta que comienza Dios a ordenarle, y le dice, ok, el primer lugar del santuario va a ser el patio. Se va a llamar, ¿cómo se va a llamar el patio? El atrio. Y en el atrio, le dice Dios, van a haber 2 instrumentos, 2 utensilios. ¿Cómo se llama el primer utensilio? El altar del sacrificio, que era lo primerito que encontraba cuando entraba al patio. Este era el patio, y lo primero que encontraba en la puerta era el altar del sacrificio, donde era quemado el cordero, donde era quemado el sacrificio. Y después del altar del sacrificio estaba otro instrumento, utensilio, que se llamaba ¿cómo? El lavacro. El lavacro, donde se lavaba el sacerdote.
Ahora noten, estaba el altar, el atrio o el patio, y luego había una puerta que comunicaba la segunda parte de ese santuario que era el lugar santo. ¿De acuerdo? ¿Cuántos utensilios había en el lugar santo? 3. ¿Cuáles eran? Los panes de la proposición, la lámpara con 7 brazos, ¿y qué más? Y el altar del incienso. Noten, primero departamento, ¿cuántos utensilios? 2. Segundo departamento, que se llamaba el lugar santo, ¿cuántos utensilios? Pero había otra puerta que se llamaba el lugar santísimo. ¿Cuántos utensilios habían ahí? 1. El arca del pacto. Y dentro del arca, ¿qué había? Era como un baúl. Dentro de ese baúl habían 3 cosas: la vara de Aarón, ¿qué más? El maná, ¿qué más? Los mandamientos de Dios. ¿De acuerdo? Y aquí ahora voy a explicar algo para llegar a lo que quiero estudiar con ustedes hoy, esta tarde. Si la hermana, se me olvidó el nombre, Keren, cometía un pecado, llegaba el judío. Pregunto, ¿el judío entraba al lugar santo? ¿Entraba al lugar santísimo? ¿Dónde llegaba el judío? Al atrio, al patio. ¿Y quién lo recibía? El sacerdote. Y una cosa es el sacerdote y otra cosa es el sumo sacerdote. Habían 2. El sacerdote recibía a Keren y le decía: Keren, estoy ilustrando, ¿verdad? Estoy ilustrando. Keren, ¿qué sucede contigo? Bueno, yo vengo arrepentido, decía el doctor Oscar y el hermano que comentaba. El arrepentimiento no se daba cuando ya estaba dentro del patio. ¿De dónde venía? De su casa. De su casa. El pecador tenía que nacer y tomar la actitud de arrepentirse para venir y ofrecer un sacrificio al patio del santuario. Y miren qué interesante, le dice Dios a Moisés: Moisés, el pecador que venga con una ofrenda, la ofrenda tiene que ser perfecta. ¿Cómo tenía que ser la ofrenda? Perfecta. Y entonces el hermano Giovanni decía: yo voy a llevar un cordero. El cordero tenía que ser perfecto, no tenía que tener defecto. Si renqueaba, no servía para el sacrificio. Si traía una palomilla, la palomilla tenía que tener sus alitas buenas. Si estaba mala de una alita, no servía para el sacrificio. La ofrenda tenía que ser perfecta para poder ser aceptada. ¿De acuerdo? Y ahora entro un poquito más al fondo del tema. Llega el pecador, se arrodilla, pone sus manos sobre el cordero, que era el sacrificio, y le dice: yo he pecado, te transfiero, te paso mis pecados a ti. Ahora le transfiere los pecados al cordero, y venía el cordero. ¿Quién mataba al cordero? ¿El sacerdote o el pecador? ¿Ah? El pecador cortaba el cuello del cordero, tomando un cordero. El sacerdote agarraba la sangre. ¿Se llenaba el sacerdote de sangre, sí o no? Cuando estaba recogiendo la sangre. Sí, se llenaba. Recogía la sangre del cordero, agarraba esa sangre, venía al segundo utensilio que estaba, se lavaba y tenía que entrar al lugar santo. Entraba al lugar santo el sacerdote, agarraba esa sangre y la combinaba ¿con qué utensilio? ¿Con qué utensilio? El del incienso.
Y miren qué interesante. Cuando combinaba la sangre con ese incienso y rociaba las paredes, agarraba la sangre y la rociaba en las paredes del santuario, la rociaba. ¿Saben qué simbolizaba eso? Simbolizaba: pecador, estás perdonado, pero tus pecados están registrados. ¿De acuerdo? Estás perdonado, pero la sangre rociada en las paredes del santuario le decían al pecador: estás perdonado, pero sigue registrado tu pecado. ¿Están entendiendo esa parte? Y ahora eso pasaba todos los días, en la mañana y en la tarde, todos los días, en la mañana y en la tarde. Llegaban todos los israelitas a hacer sacrificios, de diferentes tipos de sacrificios. Ahora, yo no me quiero detener aquí, porque aquí habían otras cosas, se quemaban las tripas y había otro proceso con la carne. Quiero llegar al punto del lugar santísimo. Rociadas las paredes, el sacerdote hacía eso. Ok. Pregunto. ¿Quién valoraba o quién medía el verdadero arrepentimiento del pecador? ¿Sabía el sacerdote cuando estaba rociando la sangre en las paredes si ese pecador estaba siendo realmente genuino en su acto de ofrecer un sacrificio de perdón? ¿Sabía el sacerdote? ¿Ah? El sacerdote agarraba la sangre del pecador que llegó arrepentido supuestamente, ¿verdad? Y rociaba la sangre en las paredes, pero el sacerdote no sabía si ese pecador realmente estaba arrepentido con su sacrificio, ¿de acuerdo? Pero ahora noten, aquí, en el lugar santo, el sacerdote todos los días rociaba sangre de sinnúmero de pecadores que llegaban arrepentidos. Pero una vez al año sucedía algo que se llamaba el gran día de la expiación, el Yom Kippur, así se llamaba, el gran día de la expiación. Dios le dijo a Moisés que todo esto que yo estoy diciendo, así tenía que realizarse. Dios se lo indicó a Moisés. Ahora, ¿cuándo pasaba el día de la expiación? Ok, el sacerdote agarraba la sangre, la rociaba en las paredes del lugar santo, no del lugar santísimo. Y una vez al año, no el sacerdote, sino que el sumo sacerdote entraba al tercer departamento del santuario, que se llama lugar santísimo. Y entraba ahí, y cuando estaba ahí, hay varios elementos interesantes. Uno de los elementos interesantes es que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba con una campanita, aquí. ¿Por qué creen ustedes que le ponían una campanita y una cadenita? ¿Ah? ¿Sí? El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se escuchaba cuando él andaba caminando, crin, 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 la campanita. Pero si no se escuchaba, se murió el sumo sacerdote. Y en muchas ocasiones alaban al sumo sacerdote de afuera porque había muerto ante la presencia de Dios. ¿Y por qué moría un sumo sacerdote ante la presencia de Dios? Porque entraba al santuario, al lugar santísimo, con pecados ocultos. Y entonces lo alaban porque él caía muerto. Y ahora, el sumo sacerdote
entraba al lugar santísimo y miren, una vez al año pasaba algo interesante que actualmente en Jerusalén está pasando. Pasaba algo interesante. Dice la Biblia que 10 días antes, escuche que esto es importante, 10 días antes que se diera el gran día de la expiación, sonaban las trompetas. ¿Qué pasaba 10 días antes? Las trompetas sonaban todos los días. Entonces los judíos, cuando escuchaban el día 10, las trompetas, ellos decían, viene el día de la expiación. Y se iban preparando, se iban preparando. El día 9, las trompetas sonaban. Y los judíos escuchaban, viene el día de la expiación. El día 8, las trompetas sonaban. Y los judíos se iban preparando. Hasta que iba retrocediendo al último día, que era el gran día de la expiación. Y el gran día de la expiación pasaban dos cosas. Y ahí quiero detenerme y concluir. Pasaba lo primero. Se llegó el día de la expiación, el gran Yom Kippur, el día de la purificación de todos los judíos y del santuario. Y dice la Biblia, lo vamos a leer. Busquen en sus Biblias, por favor, específicamente el libro de, quiero darles un texto que sea un poquito más claro, Levíticos capítulo 23. Levíticos 23. Lo tenemos. Versículo 27. Lo leo. A los 10 días de este séptimo mes será el día de ¿qué? De expiación. Tendréis, número 1, ¿qué iban a tener los judíos? Santa convocación. ¿Qué más? ¿Qué más? Afligiréis vuestras almas. ¿Qué más? Presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. ¿Qué más? Nadie va a trabajar. ¿Qué más? Porque es día de expiación. ¿Qué más? Versículo 29 dice que todos tendrían que ser ayuno. O sea, el día de la expiación, el gran Yom Kippur, que pasaba una vez al año, ese día, lo primero que sucedía es que el pueblo no trabajaba. Ningún judío trabajaba. Ahora, me detengo. El santuario que Dios le dijo a Moisés que le edificara tenía 3 partes. El patio, ¿cuántos instrumentos había en el patio? 2. El lugar santo, ¿cuántos utensilios había en el lugar santo? 3. Y el lugar santísimo, ¿cuántos utensilios había en el lugar santísimo? 1. Pero alrededor del santuario, como que este sea el santuario, aquí es la cortina del lugar santísimo, ese es el lugar santo, y allá está el patio. Alrededor del santuario, Dios le dijo, ya lo dijo el hermano, que el pueblo se coloque ordenadamente al norte, al sur. ¿Dónde es el norte aquí? Al norte, al sur, al este, ¿verdad? Al este y al oeste. ¿Cuántas tribus eran? 12 tribus. Y si eran 4 lugares, ¿cuántas tribus van a estar a cada lugar? 3. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este, 3 tribus al oeste. 4 por 3. 12 tribus. Y él dijo algo interesante. Cada tribu tenía una bandera en la puerta de su lugar.
se identificaban. Es que eran ordenados. Y entonces las 12 tribus de Israel, al lado del santuario, ese día no trabajaban. ¿De acuerdo? ¿Qué más hacían? Traían una ofrenda. ¿Qué más hacían? Hacían ayuno. Cuando era el día de la expiación. Ahora miren. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia, que Jesús cumplió toda la simbología que se cumplía en el santuario. ¿Cómo tenía que ser la ofrenda? Perfecta. ¿Jesús era perfecto, sí o no? Sin pecado, dice la Biblia. El único que podía ofrecerse como sacrificio vivo era Jesús, sin pecado. Muere Jesús en la cruz del Calvario, resucita al tercer día. Y miren, hermanos, voy a decir algo delicado. El que acepta a Jesús es perdonado, sí o no. ¿Ah? Esto dice la Biblia. Pero ahora noten, yo puedo ir a Jesús y arrepentirme y que Él me perdona. ¿Me perdonó? Pregunto, pero los pecados que yo confesé a Dios, ¿fueron borrados o quedan registrados? ¿Ah? Quedan registrados. Es decir, ¿y cómo es eso? ¿Recuerdan lo que hacía el pecador? La sangre era perdonada, pero el sacerdote agarraba la sangre y la rociaba en las paredes, como símbolo de que la culpa quedaba registrada en las paredes del santuario. Pero una vez al año se medía la honestidad de ese pecador. ¿Saben por qué? Porque el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo y hacía sacrificio por el pueblo, dice la Biblia, que de todos los judíos, cuando se estaba dando el gran día de la expiación, cuando estaban reunidos alrededor del santuario en ayuno y nadie trabajaba, el que no se hallaba honestamente ese día de la expiación era cortado del pueblo de Dios. En pocas palabras. Ahora quiero aplicarlo a nuestro tiempo, a lo que vivimos. ¿Dónde está Jesús en este momento? ¿Ah? ¿Jesús está aquí, en el atrio? ¿O está en el lugar santo o está en el lugar santísimo en este momento? Conforme a la Biblia. La Biblia dice que Jesús está en el lugar santísimo, en el gran día de la expiación del mundo. Hebreos dice que Jesús está como sumo sacerdote en este momento en el juicio del mundo, de los hijos de Dios. Ahora, si Jesús está como sumo sacerdote en el lugar santísimo, ¿qué tiene que estar haciendo el pueblo? ¿Ah? Afligido. ¿Qué más tiene que estar haciendo el pueblo? Ayunando. ¿Qué más tiene que estar haciendo el pueblo? Sin trabajar, nos morimos de hambre. ¿Saben qué, hermanos? ¿A qué se refiere sin trabajar? Concentrados en el proceso del tiempo del fin, en el proceso de lo que está haciendo Jesús en el lugar santísimo. Sí, doctor. Sí. Mire. Sí.
Correcto. Miren qué interesante. El pueblo tenía una ventaja, por supuesto. No estaban esclavos en Egipto. ¿Está bien? No estaban esclavos en Egipto. Pero ahora noten. El objetivo de que el pueblo estuviera alrededor del santuario sin trabajar, en ayuno, mientras el sumo sacerdote estaba en el lugar santísimo, era que el pueblo estuviera alerta al proceso que está haciendo Jesús o el sumo sacerdote en ese gran día de la expiación. Jesús viene pronto. El juicio se está dando. ¿Saben qué dice la Biblia? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús va a llegar un momento del lugar santísimo, Él va a salir del lugar santísimo, ahí en el cielo. Es decir, ¿por qué dice usted que va a salir del lugar santísimo? La Biblia dice que hay un santuario. Es más, Dios le dijo a Moisés, lo vas a hacer conforme al modelo que yo te muestre. Conforme al modelo celestial. O sea, Jesús en el lugar santísimo va a salir un día y va a regresar a la tierra. Y cuando eso pase, hermanos, que se está dando el juicio en este momento, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Pero el pueblo tiene que estar concentrado en el proceso del juicio que Dios está haciendo. Lamentablemente el pueblo no estamos concentrados. Estamos haciendo lo que queremos, cuando queremos. Y es más, ni siquiera escuchamos el sonido de las campanas de Jesús. Nuestro oído está tan distraído que no estamos preocupados por lo que está haciendo Jesús en este momento. Nuestro ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno, hermanos? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Dice el espíritu de profecía, abstenerse de alimentos nocivos. Y dice Isaías ahora, es el verdadero ayuno, dar libertad. ¿A quién? Al oprimido. Vestir al desnudo. Darle de comer al hambriento. ¿Y qué difícil es eso? ¿Cuánto nos cuesta darle de comer al hambriento? Es duro. Y más cuando nos tocan el bolsillo. ¿Saben qué me pasó un día? Hace muchos años, sí. No me pasa, primero Dios, pero no me ha pasado nuevamente. Pero hace muchos años, yo iba rapidísimo en un vehículo y estaba un semáforo y estaba alguien pidiendo, de eso que limpian el vidrio, y estaba pidiendo. Entonces yo incómodo me metí la mano aquí y entonces puro tacto busqué la moneda más pequeña, puro tacto. Y entonces, por rapidez, esta es la más chiquita, esta debe ser de Córdoba, no es la de A5, que es más grandecita. Y saco la moneda y se la doy rapidísimo y cuando ya voy así 1 metro, dice la gente, es que la conciencia me tocó. Conciencia no toca a nadie, se llama Espíritu Santo. Yo sentí algo aquí, hermano, y yo dije, qué barbaridad lo que hice. Y me detuve, me regresé. Yo dije, voy a darle lo que anda en la cartera, sin ver qué ando. Y bueno, tuve que dar, y lo hice con amor. Hermanos, darle al necesitado es difícil a veces. El pueblo en este momento debe de estar alerta. Jesús está en el lugar santísimo. Y con esto quiero cerrar. Miren, hermanos, el tema es amplio. El tema es amplio. Podríamos hablar del juicio investigador, de sus etapas, con quién comenzó y cuándo comenzó y todo lo demás. Y otros temas, como la resurrección especial, que ya la hemos estado estudiando. Vamos a tener otros congresos, pero noten, el pecador que llegaba al santuario,
que ofrecía un sacrificio y el sacerdote agarraba la sangre y en el lugar santo la rociaba. Miren qué delicado es esto. Una vez al año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, si ese pecador que llevó la ofrenda no había llevado la ofrenda, sinceramente era cortado de su pueblo. En pocas palabras, el perdón que recibió podía ser revocado. Nosotros, aunque lleguemos a Cristo y le pidamos perdón y Él nos perdone, ese perdón puede ser revocado. ¿Recuerdan aquel que le debía al rey en la Biblia, en el Evangelio? Que dice que le debía mucho dinero y llegó y le dijo, mira, yo te debo tanto. ¿Y qué le dijo el rey? Te perdono. Pero este que le debía al rey se encontró con otro que le debía mucho menos. Y este menos le dijo, mira, yo te debo dinero. Y este le dijo a él, tenés que pagarme. Si no, vas a ver lo que va a pasar. Cuando el rey se dio cuenta que este que había sido perdonado con mucha deuda estaba siendo injusto con ese, le cobró y lo castigó. El perdón puede ser revocado si no vamos a Jesús sinceramente, mientras Él en este momento está en el juicio, en el gran día de la expiación. Hermanos, seamos honestos y sinceros cuando vamos a Dios. No busquemos a Dios por un beneficio. Escucha, no busquemos a Dios por un beneficio. Porque los beneficios nos llenan de dolor, nos llenan de egoísmo. Busquemos a Dios con la mejor ofrenda que podemos darle. Y si la ofrenda que le vamos a dar a Dios es el tiempo, que sea el mejor tiempo. Si la ofrenda que le vamos a dar a Dios es el recurso, que sea lo mejor para Dios. Si la ofrenda que le vamos a dar a Dios es nuestro cuerpo, que sea nuestro cuerpo completo. Si la ofrenda que le vamos a dar a Dios es la predicación, prediquemos en tiempo y fuera de tiempo, dice la Biblia. Si la ofrenda que le vamos a dar a Dios es darle al pobre, hermano, despojémonos, como dice Hechos. Dice que no había un necesitado entre ellos, porque todo lo que tenían era dado a los pobres. Eso dice Hechos. Compartían, hermanos. Qué bonito es compartir. Eso nos hace ser más cristianos. Cristiano no es un título. ¿Qué significa cristiano? Cristiano. Usted sigue a Cristo, lo representa. Estamos en el juicio, se está dando en el cielo en este momento. Nuestros nombres. Hay una pregunta que dice, si el juicio se está dando, dice una de las preguntas, si el juicio se está dando en este momento en el cielo, ¿cuándo el juicio se va a dar para los vivos? Cuando Jesús venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitan primero. Y dice Pablo, y nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a ellos que durmieron. Cuando los muertos resuciten, los muertos en Cristo, nosotros que vivimos seremos levantados juntamente con ellos. Eso dice Pablo. ¿Cómo van a resucitar los muertos de una vez y van a ir al cielo cuando Jesús venga? Van a resucitar porque ya en el cielo, en el juicio, hubo una declaración del caso de ellos. No es que Jesús viene y hasta entonces, a ver, todos los muertos en Cristo, vamos a comenzar uno por uno. El juicio se está dando por los muertos en Cristo. ¿Cuándo se dará el juicio de los vivos? ¿Cuándo se dará? ¿Usted sabe cuándo va a pasar su nombre por el juicio? Si pasa hoy, y hoy usted tuvo consagradito,
Y hoy pasa su nombre, Julio Alfaro. Hoy estuve en la iglesia todo el día orando y predicando. ¿Saben qué quiero decir con esto? Dice la Biblia, velad y orad. Y hay otro texto más nervioso. Dice el texto, con temor y temblor. Nuestra salvación debe de estar pendiente todos los días, porque Cristo viene pronto. Y queremos estar garantizados cuando Cristo venga. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, Él nos comprende, Él sabe nuestras debilidades, Él nos comprende. ¿Quiénes son los testigos en el juicio? Los ángeles. ¿Quién es su abogado? Dice la Biblia, ¿quién es el abogado de los justos? Cristo. En el juicio del cielo todo está a nuestro favor. Alabado sea Dios por eso. Por eso decía, hermano, es fácil salvarse. Y es difícil. Él no dijo por qué era difícil perderse. Él solo dijo, es fácil salvarse. Pero no dijo por qué es difícil perderse. ¿Saben por qué es difícil perderse? Para perderse, usted tiene que ir en contra del amor de Dios. Y amó tanto al mundo Dios, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga. Usted tiene que esconderse de Dios para perderse. ¿Y quién se esconde de Dios? Nadie. Dios nos persigue, nos busca, nos inquieta, nos llama por sueños, nos llama por sermones, está detrás de nosotros. Él nos ama y hasta el último momento Él va a buscar nuestra salvación, que ya fue dada en Cristo Jesús. Dios me los bendiga esta tarde. Vamos a tomar solamente 10 minutos para contestar las preguntas. Cantamos, oramos y nos despedimos. Olam 7, Televisión Internacional, presentó su mensaje, el pregón del tercer ángel, llevando el mensaje de la verdad presente a la luz de las Sagradas Escrituras y los testimonios del espíritu de profecía, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, con temas de importancia para el crecimiento espiritual, guiando y preparando al pueblo de Dios para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.